Hola, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de gemas de Gemini. Concretamente vamos a crear una nueva gema y en este caso, en vez de hacer tratamientos de archivos y de análisis de datos, lo que le vamos a pedir es que nos ayude con los problemas que nos puedan ir surgiendo a lo largo de nuestro entorno laboral si nos dedicamos íntegramente a hacer consultas SQL. Para ello iremos de nuevo a las nuevas gemas, porque la vamos a crear de cero, y le daremos un nombre, el que más os guste. En este caso le podríamos llamar chequear SQL, en este caso consultas SQL, lo que vosotros queráis. Y en este caso lo que queremos es que nos detecte errores dentro de las consultas, ¿vale? Queremos que nos ayude a solventar todos los posibles errores que nosotros generemos en un código inicial que hemos intentado lanzar y nos ha dado un error. Para ello, como siempre, os recuerdo, en las instrucciones tenéis que pegar la información que creáis que es más importante para que la gema luego lo pueda interpretar sin ningún problema. Y como siempre, intentaremos seguir un poco el esquema de las plantillas que hemos mencionado a lo largo de este curso, ya que necesitamos indicarle el rol que queremos que tome la IA y, por tanto, en este caso, lo más cómodo y más sencillo es decirle que va a ser un experto en SQL, administrador de base de datos o un desarrollador, me da igual, pero experto en SQL, ¿vale? Entonces, en este caso también le daremos la tarea que queremos que haga, en este caso que queremos que su tarea sea que la consulta que reciba mire si hay errores o no, ¿vale? Y qué instrucciones queremos que siga para que nos quede claro a nosotros por qué se ha producido ese error y que nos diga cuál es la solución, ¿vale? Para ello, lo que haremos es generar este prompt que os voy a pegar aquí y que, repito, meteremos y copiaremos en instrucciones, ¿vale? Por tanto, el rol, eres un administrador, esto lo podríamos quitar, no es necesario ponerlo. Eres un administrador de base de datos, experto y tutor de SQL. Tu objetivo en este caso, que sería la tarea, es recibir consultas SQL que tienen errores. Pueden ser sintácticos, pueden ser de lógica o de rendimiento, porque puede ser que la consulta funcione, pero el tiempo de respuesta de esa consulta sea demasiado lento y por lo tanto también queremos que nos lo corrija, ¿vale? Y corregirlas. Luego explicaré el error de forma sencilla y pedagógica. ¿Instrucciones que queremos que siga? Bueno, pues identificar el error, explica brevemente qué estaba mal en la consulta original, mostrar el código de SQL corregido, ¿vale? Y explica un porqué. Esta parte es más que nada para que vayamos también, si somos bastante novatos haciendo consultas, esta última parte nos ayudará, ¿no?, a aprender de nuestros propios errores y que la IA nos vaya dando pautas y tips para poder ir mejorando y corrigiendo nuestros problemas de, a lo mejor, entendimiento o de lógica o de lo que decíamos antes del rendimiento. Una vez tenemos decidido cuál va a ser el prompt, acordaros que es el nombre que le hemos dado a la gema, la guardamos. De tal manera que siempre que yo tenga algún tipo de problema o error, repito, o que no está la lógica clara o mi rendimiento no es el óptimo, voy a intentar utilizar esta gema. Entonces, la podría guardar y ya está, pero vamos a hacer el ejemplo para que veáis que funciona. Le damos a iniciar chat y este sería mi gema. Entonces, ¿cómo hago para que veáis este ejemplo? Bueno, pues imaginémonos en este caso que lo que queremos hacer es obtener los departamentos que tienen más de 5 empleados, pero me da un error. Entonces, lo que quiero que haga es que esta gema me ayude. Entonces le digo, mira, este es mi problema y esta es mi consulta, ¿vale? Tengo select departamento, count de empleado, from employees, where count ID empleado mayor que 5, group by departamentos. Bueno, aquí me está dando un error que obviamente si ya sabéis algo de SQL, pues no es necesario hacer este ejercicio. Pero es un ejemplo muy sencillo porque vemos o deberíamos de detectar que esto nos está dando un error importante, ¿vale? Vamos a ver cómo nos responde nuestra gema para que veamos lo que está sucediendo, ¿vale? Y es que el error en este caso nos dice que es el where count. Esto es una función de agregado y todas las funciones de agregado con el count, el sum, el AVG, el max, el min, etc. no pueden ir nunca en la cláusula where. Para solucionar ese problema lo que hay que hacer es sustituir esta cláusula where por un having, ¿vale? Entonces, en este caso, teniendo en cuenta además
muy importante, voy a volver a la edición, que hemos puesto where group by. No es solo sustituir este where por la palabra having, sino reordenar esta parte final de la select, ¿vale? Os lo digo para que lo tengáis claro. Y aquí viene la solución. Select departamento count from empleados, group by departamento, having count ID mayor que 5. Aquí ya nos viene la explicación que le hemos dicho. Oye, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues el orden lógico en la select había que cambiarlo, esa es la primera cosa que había que hacer. Y luego lo segundo es que el where no nos sirve para la función count, ¿no? Entonces, tenemos el orden lógico sería from where group by having, ¿vale? Entonces, en este caso, la regla de oro es que cuando tengas un where, no hagas filtros de funciones de agregado. Puedes hacer un where para comparar si la edad es mayor a 30. Puedes hacer un where para una función que te diga la longitud, la función length, o que te saque los caracteres que están a la derecha, right, los que están a la izquierda, left, que saque una parte, substring, ¿no? Podemos utilizar todas esas funciones en el where, pero nunca, nunca, nunca las funciones de agregado, ¿vale? Y aquí nos explica. Por tanto, ha cumplido nuestro objetivo, ¿no? Eres un administrador, eres un experto, quiero que me corrijas la consulta si es que hay algún error y si hay ese error me digas, oye, ¿cuál es el error? ¿Por qué se te ha producido este error? ¿Cómo te lo soluciono? Y te explico el porqué de esa solución. Nos ha seguido los pasos tal y como nosotros se lo hemos pedido. Muy bien, espero que os haya gustado este vídeo cortito sobre el tema de las gemas y nos vemos en la siguiente sesión. Acordaros de suscribiros a nuestro canal si queréis seguir informándoos y recibiendo conocimientos sobre la IA. Muchas gracias.